Saludos a todos. Bien, con este vídeo empezamos la última parte de la materia, que sería la inferencia estadística. Entonces, lo primero, pues, empezar a saber una serie de conceptos que van a ser necesarios tener claros para poder entender luego los problemas que se nos planteen. Los primeros conceptos son los conceptos de población y muestra. Bueno, nosotros tenemos que hacer un estudio estadístico. Entonces, normalmente tenemos una población sobre la que queremos estudiar algo. Esa población puede ser una población de personas de la cual pues queremos estudiar, no sé, la intención de voto, el- mm, la educación que tienen, los ingresos, las aficiones que tienen, pero también puede ser una población de a lo mejor de objetos que nosotros queremos pues saber, por ejemplo, si son bombillas, queremos saber su duración, o por ejemplo si son, no sé, tornillos, por ejemplo, queremos saber si son defectuosos o o cuántos salen defectuosos dentro de una fabricación de tornillos. En general, pues hay muchísimos estudios estadísticos que se pueden hacer. Y entonces cualquier cosa que yo quiera estudiar sobre un conjunto de personas, objetos o incluso situaciones, pues se llama una población. Entonces esa población es la que nosotros queremos estudiar. Pero muchas veces no es posible estudiar la población al completo, sino que nosotros no estudiamos la población entera, sino que estudiamos una muestra de la población. Es decir, hay que hacer un muestreo. Hay que hacer un muestreo, o sea, extraemos de la población una muestra y ahora estudiamos la muestra. Estudiamos la muestra. Y ahora la muestra pues tiene una serie de características que nosotros pues podemos estudiar. Por ejemplo, se le hace una estadística, una tabla y entonces me sale, por ejemplo, la media aritmética, me sale la desviación típica y muchos otros valores que yo le puedo eh, estudiar a la muestra una vez que ya tengo la tabla de la muestra. Y el problema está en inferir, ahí está la inferencia estadística, inferir cómo es la población. Es decir, yo a la población en general no la voy a estudiar, sino que voy a coger una muestra más o menos grande o más o menos pequeña, la muestra la voy a estudiar, la muestra me va a dar una serie de datos y entonces luego está el problema de decir, esos datos que son de la muestra tienen algo que ver con los datos de la población. Si, por ejemplo, yo tomo una muestra de, vamos a suponer, 1000 personas y me sale que la media de sus ingresos es de, vamos a suponer, 15.000 euros al año, ¿eso significa que la media de la población, de los ingresos de la población, también de 15.000 euros al año? Probablemente no. Pero ¿cuánto se parece? ¿Será que me acerco o no me acerco a la media real de la población que no estoy estudiando, que estoy estudiando la de la muestra? Ese problema es lo que se llama la inferencia o está estudiado por la inferencia estadística. Y para poder inferir, pues se necesitan leyes de probabilidad. Se necesitan leyes de probabilidad. Por eso la estadística mezclada con la probabilidad da lugar a la inferencia estadística que nos permite sacar conclusiones sobre la población estudiando solo
muestras de la población. ¿Por qué se necesitan muestras? Hombre, la población la población puede ser muy grande o infinita. ¿Cómo que la población puede ser infinita? Sí, por ejemplo, si yo quiero saber lanzar, por ejemplo, un dado o estudiar, por ejemplo, los resultados de la lotería, pues ¿cuántas veces voy a lanzar un dado? Pues todas las que yo quiera. Puede ser completamente infinita la población. Puede ser muy grande, por ejemplo, el caso de la población de un país. Estamos hablando de millones de habitantes, entonces puede ser muy grande y el estudio de la población puede ser casi imposible o imposible. ¿Mm? También tenemos, por ejemplo, que puede ser difícil de controlar. Puede ser difícil de controlar. Por ejemplo, que yo quiero saber el número de personas que compran en un comercio a lo largo de una temporada. Claro, pues entonces las personas entran, salen, están todo el rato entrando en el comercio, saliendo del comercio, entonces pues a lo mejor en un momento dado pues es difícil de controlar toda la población a lo largo de toda una temporada o de todo un año de comercio. Lo normal sería coger una muestra solamente. ¿M? Puede ser la medición de la característica puede ser destructiva. Puede ser destructiva el hecho de medir algo. Por ejemplo, si queremos saber la vida media de una bombilla, pues tenemos que coger la bombilla, encenderla y esperar a que se estropee. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, soy una fábrica de bombillas y quiero saber cuál es la vida media de mis bombillas, no me interesa coger todas las bombillas que produzco y ponerlas encendidas a ver cuánto duran, porque entonces la fabricación de bombillas estaría totalmente supeditada al estudio de de la duración de la vida media. No, no vendería ninguna bombilla al público. Tengo que vender bombillas al público. Entonces, solamente puedo tomar una muestra porque si no me arruino en realidad. El estudio sería además interminable y además no serviría para nada. Bien. O también se necesita inmediatez en los resultados. Es decir, en el caso de, por ejemplo, una población que yo quiero estudiar su intención de voto, pues necesito hacer un estudio estadístico que sea rápido para poder publicar ese estudio lo más pronto posible, porque llegado un momento, cuando lleguen las elecciones, pues ya ese estudio no servirá para nada. Entonces tengo que hacerlo rápido, tengo que hacerlo antes de que se hagan las elecciones. Entonces por eso no me interesa, más bien no me interesa hacer un estudio estadístico de mucha gente si me va a ser muy largo de hacer, sino más bien tomar una muestra bien seleccionada y hacer un estudio rápido para poder sacar los resultados rápidos. Bueno, pues todos esos motivos son los que justifican bueno, estos motivos y puede que algunos más, que justifican el hecho de que en lugar de estudiar una población, nosotros estudiemos una muestra de la población, porque la población entera no interesa, no se puede o directamente pues es ruinoso o no hay dinero, no hay tiempo o no hay medios para estudiar la población al completo. Bueno, entonces, pues nosotros sacamos una muestra. ¿Y cómo sacamos una muestra? Bueno, pues la muestra tiene que ser representativa. Representativa. ¿Mm? Tiene que ser una muestra representativa y hay que evitar los sesgos. Los sesgos quiere decir que yo, por ejemplo, en la población,
pues cojo una muestra y si la cojo de una parte de la población, pero que sean todos los elementos de la muestra de una cierta característica, por ejemplo, solamente le pregunto a hombres o solamente le pregunto a personas que vivan en barrios ricos o solamente le pregunto a personas que vivan en barrios pobres. Bueno, pues entonces estoy haciendo sesgos. Entonces hay que evitar los sesgos. La muestra tiene que ser representativa de la población. Debería ser como una especie de población en pequeñito, donde todo estuviera recogido en pequeño, dentro de la muestra estuviera recogido. Eso sería lo ideal. Bueno, pues para evitar los sesgos, lo normal es emplear lo que se llama el muestreo aleatorio. Aleatorio quiere decir que yo voy a elegir de la población al azar las personas, totalmente al azar, que no se introduzca ningún sesgo intencionadamente. ¿Mm? Ese es el muestreo aleatorio. Entonces los individuos de la población son elegidos al azar. Bueno, se elige al azar. ¿Y cómo elijo al azar? Bueno, eso ya también hay diferentes métodos, ¿eh? Para eso, por ejemplo, se usan, por ejemplo, números aleatorios. Por ejemplo, números aleatorios. ¿Cómo se usan los números aleatorios? Pues se coge a la población, se la numera, puede ser, por ejemplo, no sé, del 1 al, no sé, al número que sea, y se elige, por ejemplo, pues según números aleatorios que están generados, pues puede ser, por ejemplo, por un bombo de lotería o puede ser, por ejemplo, por un ordenador que genera números aleatorios. Y cada número aleatorio pues estará relacionado con un individuo de la población y ese individuo se selecciona. Pues si queremos una muestra del tamaño correspondiente, algo muy importante de la muestra es el tamaño. Eso es muy importante. Mientras la muestra sea de tamaño mayor, pues se supone que la información será mejor y la inferencia estadística será mejor sobre la población. Pero de todas maneras no es demasiado, o sea, llega un momento que el tamaño pues es suficiente a partir de ciertas exigencias que le pedimos a la inferencia. Entonces, una buena muestra representativa, sin sesgos, bien seleccionada, no hace falta que sea demasiado grande para que dé una información fiable sobre la población. ¿Mm? Ahora, una muestra que pudiera ser muy grande, pero que tuviera sesgos, pues sería una muestra mal escogida que aunque sea su tamaño muy grande, pues hace que la inferencia sobre la población no sea fiable, no sea... Eso hay un ejemplo histórico de esta situación en unas elecciones estadounidenses. Una revista hizo una encuesta entre todos sus lectores y la encuesta sobre quién iba a ser elegido presidente entre todos los lectores de una revista, pues la encuesta era no sé, 2 o 3 millones de personas. Se le hizo la encuesta, fue una encuesta enorme. Pero unos matemáticos estadísticos hicieron una encuesta seleccionada de tan solo unas pocas miles de personas, una muestra bien seleccionada. Entonces, ¿quién acertó el que iba a ser el próximo presidente? Pues acertaron precisamente los que supieron elegir la muestra pequeña pero bien seleccionada, porque los que leían la revista todos eran personas que eran de una cierta tendencia política, porque la revista tenía una cierta tendencia política. Entonces, la muestra que se tomó estaba sesgada hacia un partido político que luego no salió en las elecciones. Esto es un caso real de principios del siglo XX que se dio, primera mitad del siglo XX que se dio en Estados Unidos. Muy bien.
Bueno, los muestreos aleatorios pueden ser simples o también sistemáticos y también estratificados. Simples, sistemáticos y o estratificados. Muestreo aleatorio simple es lo que ya hemos explicado. Es decir, se coge la población, se la numera, por ejemplo, se sacan números aleatorios y con cada número aleatorio se elige una persona. Se sacan, por ejemplo, 50 números aleatorios, 100, 1000, los que según el tamaño de la muestra que queramos elegir. Eso es un muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio sistemático es un muestreo un poquito más sencillo de realizar en el sentido de que se coge y se divide el número total de la población, el número total, la población tiene un tamaño n mayúscula. Normalmente la n mayúscula se va a reservar para el tamaño de la población y la muestra pues va a tener un tamaño n minúscula. Y entonces se calcula, en el caso de los muestreos sistemáticos, se calcula h, que es n partido n, n mayúscula partido n, que le llama el coeficiente de elevación. El coeficiente de elevación. Y entonces es como partir, no sé cómo decir, vamos a ver. Voy a pasar la página, un momentito. Bueno, seguimos aquí. Entonces decíamos, el coeficiente de elevación h igual a n partido n. Imaginemos que tenemos una población, 1000 personas, y queremos tomar una muestra de 20 personas. Queremos elegir 20 personas al azar. Pues entonces, h sería igual a 1000 partido 20, que son 50. Muy bien. Bueno, pues entonces, las personas se enumeran del 1 al 1000. Entonces yo cojo una persona, hago una lista de personas y entonces la persona 1, a lo mejor por orden alfabético, por el orden que sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta el 1000. Se elige un número al azar del 1 al 50. Entonces yo elijo un número al azar del 1 al 50. ¿Cómo? Pues meto 50 bolas en un bombo de lotería o me voy a la calculadora y saco un número al azar del 1 al 50 con una tecla que hay en la calculadora que tiene, tiene la abreviatura RAM de randomize, que significa al azar, ¿no? Al azar. Bueno, pues entonces con esa tecla de la calculadora me va a salir un número que luego lo tengo que multiplicar por 50 porque es un número 0, siempre sale 0, no sé qué. Bueno, pues ese número lo multiplico por 50 o más concretamente por 50 y se le suma 1. Bueno, eso habría que hacer un ejemplo, ¿no? Y entonces elijo un número del 1 al 50 al azar. Por ejemplo, el 37. Vamos a suponer que yo elijo un número del 1 al 50 y elijo el 37. Es un ejemplo, ¿no? Bien, bueno, pues entonces ahora elegiría a la persona, la muestra sería la primera persona sería la número 37, esa es la primera. La segunda, esa primera persona. La segunda persona de la muestra sería 37 más 50. Le voy sumando 50. 37 más 50 pues sería 87.
la que está en la tercera persona, 87 más 50. Y así voy dando saltos, el coeficiente de elevación, es decir, voy dando saltos, 137, luego la siguiente sería 187, la que está en el lugar 187, luego la siguiente 237, etcétera, así hasta agotar, hasta llegar al máximo, y entonces habré cogido 20 personas que estarán al azar con este muestreo sistemático. Es bastante cómodo de hacer en el sentido de que no tengo que sacar, en este caso no tendría que sacar 20 números aleatorios, sino que sacaría un número aleatorio solamente y luego le voy sumando un salto fijo, que es este coeficiente que hemos tomado, ¿no? Y luego tenemos el muestreo aleatorio estratificado. ¿Y qué significa muestreo aleatorio estratificado? Bueno, pues el muestreo aleatorio estratificado es que yo tengo que en la población, eso es cuando la población tiene una serie de estratos. La población tiene estratos. Entonces en el libro le está llamando pues F1, F2, bueno, F1, F2, F3, F4, los estratos que sean. Por ejemplo, los estratos pueden ser F1, personas menores de 18 años. F2, personas entre 18 y 40 años. F3, personas pues entonces menores de 18, por ejemplo. Entre 18 a 40. De 40 a 65 y mayores de 65. Mayores de 65. Bueno, pues eso podrían ser unos estratos. También puede haber estratos de hombre-mujer, por ejemplo. Hombres, mujeres. También podría haber otro estrato de, no sé, de según los ingresos anuales, según la riqueza que tiene cada familia, lo que ingresa anualmente. Entonces son diferentes estratos y yo quiero coger en la población, pues hay en el estrato 1, pues hay un número de personas N1. En el estrato 2, un número de personas N2. En el estrato 3, N3 y en el estrato 4, N4. Bueno, pues de tal forma que la suma de todos salga el número total de la población. Y la muestra, yo quiero coger N personas, pero repartida la muestra que haya una representación de cada estrato proporcional a la población. Es decir, que en la muestra n haya n sub 1, n sub 2, n sub 3 y n sub 4, de forma que la proporción sea siempre la misma, n sub 1 entre n sub 1 mayúscula igual a n sub 2 entre n sub 2 mayúscula, n sub 3, n sub 3 mayúscula, n sub 4 al revés, minúscula arriba, mayúscula abajo, da igual, eso da lo mismo, es simplemente para indicar que se mantiene la proporción de personas de cada estrato. Ejemplo, ejemplo, pues vamos a suponer que tenemos n igual a 1000 personas, de las cuales, pues, esas 1000 personas tenemos, por ejemplo, vamos a ver, 200 menores de 18 años, 500 entre 18 a 65 y 300 mayores de 65. Vamos a suponer que esos son los estratos de la población. Y ahora quiero sacar una muestra de 20 personas. Pues ¿cuánto saco? Pues entonces diría yo, el primer estrato sería N1 partido N1 mayúscula sería igual a N partido N. Pues entonces N1 sería igual a N partido N por N1 mayúscula. Entonces sería
N son 20. El tamaño de la población, 1000. El estrato primero, 200. 20 por 200 son 4000. 4000 entre 1000, 4. Entonces yo voy a coger 4 menores de 18. ¿Vale? El N2 sería igual. En este caso 20 partido 1000. Y el estrato 2 de las personas entre 18 y 65 años son 500. Pues por 500 sale 10.000 entre 1000, que sale 10. Pues 10 de 18 a 65 años. Y ya los que quedan, bueno, si he cogido 4 menores de 18, 10 entre 18 y 65, y he hecho bien las cuentas, pues ya hasta 20, pues 6 mayores de 65. Así tengo garantía de que en la muestra está estratificada proporcionalmente a la muestra, perdón, a la población, a los estratos que tiene la población. ¿Eh? Y que así me evito que a lo mejor por el azar me caigan en la muestra muchos menores de 18 o pocos personas entre 18 y 65 y la muestra esté desequilibrada en relación a los estratos que tenía la población. Bueno, pues más o menos esta sería la primera parte, el primer vídeo, se alarga un poquito, son conceptos que hay que ver, que hay que tener en cuenta y hasta aquí lo dejamos. Venga, muchas gracias por vuestra atención.